hablar de la farmacología clínica en términos generales de los antibióticos. En términos generales. Entonces vamos a hablar de las cefalosporinas inicialmente, con este esquema general que vamos a revisar, resaltando lo que nos interesa, que es siempre pensando, si yo tengo un germen, tengo un antibiograma, tengo un paciente, ¿qué características debe tener una cefalosporina para ayudarle ese antibiótico a ese paciente? Se descubren en 1945 y aparecen 3 sustancias en general. La primera, principalmente, 1964, la cefalotina, que todavía estamos utilizando y la recomendamos en infección de vías urinarias. La química tiene este anillo, que es el anillo de las cefalosporinas, ¿cierto? Es un anillo beta-lactámico, por eso es sensibles a las beta-lactamasas, pero también es un anillo con un azufre acá que le hace diferencias con las penicilinas, ¿de acuerdo? Es una penicilina tiazolidina. Tiazolidina porque tiene un azufre en esta posición. La química, entonces, depende, la estructura es similar, pero siempre tiene radicales. Y de acuerdo con los radicales, radical 1, radical 2, de acuerdo con esos radicales, pues clasificamos en general la actividad y la cefalosporina. Entonces, el primer grupo que en términos generales hablamos son las cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de primera generación, ¿cuáles son? Cefalotina, cefazolina, cefradina. Esas son las intravenosas. Cefalotina, cefazolina y cefradina y B. Pero las orales, cefalexina y cefradroxilo. Esas son las orales. Entonces, 5 cefalosporinas. ¿Cuál es el espectro de actividad de las cefalosporinas de primera generación? ¿Cuál es su espectro en general? Su espectro es para gram positivos y digamos que tiene una buena penetrancia en piel, en términos generales, en piel, y las cefalosporinas de primera se concentran mucho en orina, por eso sirve para infecciones por gram negativos en orina, como E. coli, Klebsiella, multisensibles. ¿Cuáles? Sobre todo cefalotina o la misma cefazolina. También se concentran mucho en hueso, se concentran en piel y tejidos blandos. Por eso muchas veces nosotros lo utilizamos en fracturas. Fracturas, por ejemplo, una fractura 3A, utilizamos cefazolina, gentamicina. ¿Sí? Se concentra muy bien allí. En celulitis también se pueden utilizar porque ahí estoy pensando en cocos gram positivos. Conclusión. De los años 60 las cefalosporinas de primera. ¿Y en qué las debemos utilizar? En cocos gram positivos y adicionalmente en orina. ¿Listo? Aquí están las cefalosporinas de segunda generación. Cefalosporinas de segunda. El representante, cefuroxime. La cefuroxima viene en presentación IV y en presentación oral. Cefuroxima sódica y cefuroxima acetil. La cefuroxima es el representante, pero también está el cefaclor, el cefprozil, el loracarber, el cefoxitin, por ejemplo, y el cefotetal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles tenemos disponibles? En general en Colombia tenemos cefprozil, cefaclor, cefuroxima. La que más utilizamos en la práctica clínica es el cefuroxime. ¿Cuál es el cambio que tiene el cefuroxime o las cefalosporinas de segunda con respecto a las de primera? Las de primera eran cocos gram positivos. Las de segunda también cocos gram positivos. Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, y adicionalmente tienen mayor espectro frente a gram negativos. O sea, se puede decir que la cefuroxima la podríamos estar utilizando en infección de vías urinarias y en toda la infección de la vía respiratoria. Neumonías, por ejemplo, otitis, por ejemplo, faringoamigdalitis, la vía respiratoria. Ya hay casos de Streptococcus pneumoniae resistente a cefuroxima, también hay gérmenes ya resistentes, pero en términos generales la cefuroxima estaría allí, ¿vale? Esas son las cefalosporinas de segunda. Las cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera generación, el representante general es la ceftriaxona, pero también está la cefotaxima, la ceftazidima, la cefoperazona. Nuevamente, ceftriaxona es el representante, ceftriaxona,
que está en el plano obligatorio de salud nuestro, y adicionalmente está la cefotaxime, ceftazidima, cefoperazona. Todas esas son cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué características tienen estas cefalosporinas? Tienen un anillo anexo al beta-lactámico que impide ciertas penicillinasas y cefalosporinasas, ciertas cefalosporinasas, y su espectro de acción en general son para gram negativos, tanto bacilos como cocos, gram negativos aerobios, poca actividad frente a anaerobios. ¿Listo? ¿Cuál es el que utilizamos habitualmente? Ceftriaxona. Tiene buena penetrancia al sistema nervioso central, entonces la utilizamos en meningitis, por ejemplo. La utilizamos en infecciones donde hay un bacilo gram negativo. Entonces ustedes dicen, probablemente en pulmón, está bien, en abdomen podría ser, pero hay mejores. Igual en pulmón hay mejores. ¿Listo? Por ejemplo, en salmonela, la ceftriaxona sería ideal en salmonelosis. ¿Dónde más? Meningitis ya lo hemos dicho, ceftriaxona es lo más utilizado por su adecuada penetrancia al sistema nervioso central. La cefotaxime se utiliza más que todo en neonatos. ¿Por qué? Por su baja unión a proteínas. La ceftriaxona se une mucho a proteínas, la cefotaxime no, y disminuye la posibilidad de kernícteros. Y tenemos un último grupo en general que son las cefalosporinas de cuarta generación, que estamos hablando de el cefepime. Miren la estructura del cefepime, aquí está. Y el cefepime tiene espectro frente a gram negativos, pseudomonas, es uno de los antibióticos antiseudomonas, y adicionalmente frente a algunos gram positivos multisensibles. Streptococcus pneumoniae, estafilo, meticino sensible, podría servirnos el cefepime. ¿De acuerdo? Y vienen otras que estamos hablando de, que son las cefalosporinas de quinta generación. ¿Listo? Las cefalosporinas de quinta generación, que son estas: mayor estabilidad del fármaco a resistir la inactivación por beta-lactamasas, ceftarolina y ceftobiprol. Ceftarolina, ahorita en septiembre va a estar disponible en Colombia. ¿Cuál es su espectro de acción? Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Sí ven cómo cambia? Ya las de quinta son para gram positivo y estafilo meticilino resistente. Ceftarolina, ceftobiprol. ¿Vale? Ahí está la clasificación. Ustedes pueden ver en el módulo que tienen disponible esta misma presentación, aparece allí. Y el mecanismo de acción es su unión a las PBP y el impedir que se forme la pared bacteriana. ¿Listo? Cómo ellas interfieren sobre la transpeptidasa, que a la larga es las proteínas de unión a la penicinasa, y evitan que haya una transpeptidación y que se forme el polímero de glucopéptido, impidiendo la síntesis de la pared. ¿Listo? Hemos dicho más o menos cuál sería el espectro de acción en general de cada uno de ellos por cada uno de sus generaciones en general. Para anaerobios tenemos las cefamicinas principalmente. ¿Cuál es la cefamicina? Es la cefotaxima. El cefotaxime es la cefalosporina de segunda generación que sirve para anaerobios. Cefotaxima. ¿Listo? Muy bien. Aquí aparecen los diferentes espectros. Yo paso esto rápidamente. Son polares, solubles en agua, 4 generaciones. La vía parenteral, la vía intravenosa están disponibles dependiendo obviamente el espectro de acción que tengan. Y aquí estamos hablando de todas las cefalosporinas de primera, segunda generación que tienen grupos en posición C7 y le dan alta biodisponibilidad. Cefalexina, cefradina, cefadoxilo, cefaclor, cefprozil, loracarber, todos ellos tienen muy buena biodisponibilidad oral, ¿de acuerdo? Cefixime tiene, digamos, una biodisponibilidad más variable y el ceftributel. Cefixima es una cefalosporina de tercera generación. La distribución de las cefalosporinas dentro del grupo se rige por lípidos, por la parte lipídica, su solubilidad en lípidos y el grado de unión a proteínas. Los beta-lactámicos se unen casi exclusivamente a la albúmina
y pueden variar desde menos del 10 hasta el 98%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la ceftriaxona es una de las que más se unen. Habitualmente las cefalosporinas que tienen amplio intervalo de osificación se unen más a proteínas. ¿De acuerdo? En líquido cefalorraquídeo en general su penetrancia es mínima, excepto dos antibióticos, cefotaxima y ceftriaxona. Ingresa muy bien en la misma cefepime, el mismo cefepime ingresa a líquido cefalorraquídeo. Entonces, dentro de esas cefalosporinas, líquido cefalorraquídeo, ustedes piensan ceftriaxona, cefotaxima, cefepime. La otra parte, muy pocos fármacos de la clase de cefalosporinas son ampliamente metabolizados. Por ejemplo, la mayoría se eliminan por vía renal. ¿Cuáles son los que se eliminan por vía hepática? Eso es lo que hay que saber. ¿Cuáles se eliminan por vía hepática? Ceftriaxona es uno y cefoperazona. Ceftriaxona, cefoperazona son los que se eliminan por vía hepática. El resto se eliminan por vía renal y sin mayores, sin mayores metabolitos, sin mayores biotransformaciones. ¿Cuáles son los efectos adversos en general? La hipersensibilidad, el rash, la urticaria, ¿cierto? La anafilaxia. Gastrointestinal, la diarrea, náusea y vómitos. Hematológicos puede haber eosinofilia, trombocitopenia, neutropenia. A nivel renal, nefritis intersticial, al igual que las penicilinas, puede producir nefritis intersticial, pero miren, en menos del 1% de los casos. Sistema nervioso central en el menos del 1% produce convulsiones, puede positivizar el CUMS en el 3%, y más raras, la glucosuria, la fiebre por medicamentos, recuerden, ceftriaxona por ejemplo, fiebre por medicamentos, etc. Las dosis habituales, paulatinamente las vamos a ir viendo cuando vayamos mirando esa parte. Muy bien, vamos a dejar acá.